Que la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. 3 razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país y llevando el mensaje incesante del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. También, como lo hacemos todos los días, queremos compartirles a ustedes los principales indicadores del COVID-19 el día de hoy en nuestro país. En primer lugar, de manera acumulada a lo largo de toda la pandemia, Colombia llega a 10.553.968 pruebas realizadas, de los cuales los casos positivos acumulados son 2.161.462. Importante también destacar que Colombia registra un total de 2.034.228 recuperados. Hoy fueron 6.895. Aumentamos en la recuperación en porcentaje y nos ubicamos en el 94.1%. También quisiera destacar que los casos activos siguen bajando en nuestro país. El día de ayer fueron 67.676, hoy son 64.690. Importante también señalar que del total de las personas agredidas por esta enfermedad, el 95.8% ha estado atendido en casa, el 1.05% ha estado en hospitalización y el 0.16% en unidad de cuidado intensivo. También quisiera compartir que el día de hoy se adelantaron 50.756 pruebas y se registraron 4.246 casos positivos, una positividad del 8.4%, la más baja que hemos registrado en el año 2021, y donde también el 61.3% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. También hoy se registraron desafortunadamente 297 fallecimientos por el COVID-19. Le expresamos a las familias que han perdido a sus seres queridos, que estamos con ustedes en estos momentos de dolor. El 53.1% de estos casos letales estuvieron concentrados en 5 municipios. Algunos de los indicadores internacionales también que quisiera compartir: el mundo llega de manera acumulada a la larga de toda la pandemia, a 106.395.021 casos. Los casos activos son 25.737.292. Los recuperados son 59.312.648 y el mundo registra 2.322.611 fallecidos. Como lo hacemos todos los comienzos de semana, quisiera compartirles a ustedes cómo se ven los principales indicadores de Colombia frente al COVID-19 comparativamente en el escenario internacional. Y quisiera empezar por el indicador de contagios por millón de habitantes, que pueden ver a continuación, donde Colombia registra 42.253 contagios por millón, por debajo de Italia, de Argentina, de Brasil, de Austria, de Francia, de Suecia, de Reino Unido, de los Países Bajos, de Suiza, de Bélgica, de España, de Israel, de Panamá y de los Estados Unidos. En muertes por millón, lo podemos ver también a continuación, en muertes por millón, Colombia registra 1.097 muertes por millón, y tenemos un país como Suecia con 1.197, Francia con 1.211,
Panamá también nos supera, Perú nos supera, México nos supera, España nos supera, Bulgaria, Hungría, Estados Unidos, Portugal, Italia, Reino Unido y Bélgica también están sustancialmente por encima de nosotros. La tasa de letalidad, que es el porcentaje de personas que fallecen sobre el total de contagios, Colombia registra un 2.5%, similar al de Brasil, Chile, Argentina, por debajo de Indonesia, por debajo de Alemania, por debajo del Reino Unido, por debajo de Bélgica, de Sudáfrica, de Italia, de Perú, de Irán, de China, de Egipto, de Ecuador y también de México. Quisiera también compartirles a ustedes otro indicador que lo podemos ver a continuación, que es el indicador relacionado con el número de pruebas que se han adelantado promedio día, donde podemos registrar en el mes de enero tuvimos la mayor cifra, que fueron 63.236. En lo que va corrido de febrero hemos estado en 58.329 el promedio día. Pero podemos ver también a continuación cómo se ven los meses. Sin lugar a duda, la capacidad de hacer pruebas de Colombia ha crecido exponencialmente. Cerramos el mes de enero con 1.960.310 pruebas realizadas. En lo que va corrido de febrero tenemos 408.300. Ahora, interesante el próximo cuadro que les quiero mostrar, que es el total de pruebas PCR realizadas. Aquí podemos darnos cuenta cómo luce Colombia. Colombia ha realizado en total 7.625.592 pruebas PCR, lo que nos ubica a nosotros por encima de Argentina, de Brasil, de México, de Panamá, de Uruguay, de Guatemala, de Paraguay, de Costa Rica y de Bolivia, únicamente superado en pruebas PCR por Chile. Cuando miramos el número de recuperados por mes, que también lo podemos ver a continuación, vemos que el mes de enero del año 2021 tiene 438.952 recuperados, es el mes de mayor recuperación junto con diciembre del año 2020. En lo que va corrido del mes de febrero tenemos ya 89.633 recuperados. Ahora miremos la positividad por mes, y eso es muy importante porque nos muestra también el comportamiento de la pandemia. Tuvimos una positividad en el mes de agosto que estuvo en el 30.4%, la positividad en el mes de julio estuvo en el 28.9%, en lo que podría ser el segundo pico que lo vimos en el mes de enero, la positividad fue del 24.9%, y en lo que va corrido de febrero tenemos una positividad que está en el 14.4%. Esperamos que se mantenga así o disminuya, o disminuye la positividad, y prácticamente estaríamos en este momento con una positividad muy similar a la que vimos en el mes de mayo del año 2020. Esto, por supuesto, es un mensaje para no bajar la guardia. También cuando miramos las unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes, que lo podemos ver a continuación, vemos cómo Colombia, comparativamente con otros países del mundo, supera a Suecia, a Reino Unido, a Francia, Italia, España, Bélgica, y seguimos por debajo de Alemania y de los Estados Unidos. Cuando lo miramos en el comparativo regional, en el de América Latina y el Caribe, nos encontramos con que Colombia en unidades de cuidado intensivo supera a Brasil, a Argentina, a Panamá, a Chile, a Ecuador, a México y a Perú. Y en el balance general que tenemos también de la pandemia, que lo podemos ver a continuación, Colombia tiene un 94.1% de recuperados, tenemos un 3.4% de casos activos, es la cifra más baja de casos activos que hemos registrado en la pandemia, y tenemos un 2.5% de personas que han fallecido por esta enfermedad. Así que ahí vemos este balance tan importante, y quiero también hablarles hoy de un caso de recuperación. El turno es para Margarita Fuentes, que nos comparte cómo recibió la noticia de ser positiva para COVID, cómo enfrentó esta enfermedad, cómo salió de ella y cuál es su consejo para la familia colombiana. María Margarita Fuentes Niño, 57 años, administradora de empresas, recuperada de COVID-19.
Mis síntomas fueron un dolor de cabeza intenso, mucha gripa. Yo pensaba que era una gripa porque realmente se manifiesta como una gripa. Pero en vista de las circunstancias, llamamos a nuestra medicina, vinieron, me hicieron el examen y salí positivo. Inmediatamente me confiné en mi habitación. El uso del oxímetro fue muy útil en su recuperación. Cada hora yo me tomaba el oxígeno en la sangre para saber si yo estaba empeorando o no. Bueno, gracias a Dios no fue así. Y después de 14 días, después de batallar acá y de tener este virus tan fuerte, logré salir adelante. Ella le pide a los colombianos que crean en el virus. Esto es muy doloroso, es muy fuerte, es muy duro. Yo pienso que los que hemos tenido COVID somos los que más nos cuidamos porque nosotros sabemos lo que es esto tan terrible. Siempre tengo alcohol, antibacterial, no salgo a la calle. Así que mi invitación es definitivamente a creer que esto es cierto y que hemos visto que muchas personas y muchos compatriotas han fallecido por culpa de este COVID-19. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Importante testimonio que veíamos también de recuperación. Y hoy también el turno para el sector médico. Lina María Cardona, médica. Ella nos cuenta cómo ha sido para ella la experiencia de enfrentar el COVID-19, qué lecciones le deja haber visto tantos pacientes y qué mensaje de autocuidado para cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos le envían a las familias de nuestro país. Mi nombre es Lina María Cardona González, médica general de la Clínica Medellín, Grupo Quirón Salud. Ha significado aumentar mi vocación como médico general, aumentar mi autocuidado y proclamar por el autocuidado del resto de la comunidad. Y siempre acatar las normas de las autoridades. La Clínica Medellín siempre se ha preocupado por un excelente trabajo en equipo para estar siempre pendientes de la calidad de vida de nuestros pacientes y la empatía con sus familiares. Pero hay que recordar que el virus continúa activo, que debemos retornar a nuestras actividades normales, pero respetando el autocuidado y con responsabilidad hacia el cuidado de los demás. Desde mi rol de médica general les doy un agradecimiento de corazón a las personas que se han puesto la camiseta, que han realizado las medidas de autocuidado con responsabilidad y que nos han ayudado a combatir este virus. La vacuna contra el COVID va a ser una medida muy importante para disminuir la expansión de la enfermedad. Si tienen dudas o inquietudes sobre la vacunación, por favor remitirse a personal calificado de salud que tenga conocimiento en medicina basada en la evidencia. Muchísimas gracias, doctora. Y además quiero también contarles a ustedes que el PAEF sigue llegando a todos los lugares de Colombia, a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, subsidiando 40 o 50% del salario mínimo legal mensual de los trabajadores, de aquellos empleadores que han visto reducidos sus ingresos 20% o más por cuenta de la pandemia. Hoy el turno es para Flores de Cerrezuela, una empresa que en medio de la pandemia ha protegido puestos de trabajo de mujeres cabeza de familia, que gracias al PAEF protege a más de 800 empleados. Veamos esta historia, donde cómo el PAEF beneficia a quienes siguen apostándole a la reactivación segura de Colombia. Flores de Cerrezuela es una compañía que produce claveles, mini claveles y rosas, todas bajo invernadero. Estamos en Madrid, Cundinamarca, empleamos a 900 personas y exportamos nuestra flor a 15 países. Siempre recibimos de primera mano toda la información que tenía que ver con este apoyo del gobierno y pues la verdad es que fue muy fácil, muy transparente también porque pues nosotros reportábamos la información de acuerdo con el reglamento que se estableció. El apoyo económico se recibió al muy poco tiempo de haber aplicado. Tenemos 900 personas en la nómina, todos son empleos directos y yo diría que se beneficiaron por lo menos 880 personas con el beneficio del PAEF. Nuestra empresa como beneficiaria de este apoyo definitivamente fue fundamental porque pues
digamos que el objetivo con este apoyo era precisamente cuidar los empleos. Nosotros que empleamos a 900 personas no hicimos ningún despido, que eso fue muy importante. Bueno, ahí vemos cómo el PAEF sigue llegando a distintos lugares del territorio nacional y hoy una vez más vamos a dedicar nuestro espacio de prevención y acción para hablar de vacunación, para que hablemos del Programa Nacional de Vacunación frente al COVID-19, para que abordemos también temas de logística y contestemos también preguntas de los ciudadanos. Está con nosotros una vez más el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y vamos a tocar varios temas esta noche. Ministro, empecemos por algunos de los temas logísticos. ¿Cómo están esas capacidades? Los 37 centros de acopio que tiene ya el Ministerio de Salud en todo el territorio para responder a este reto enorme. Hablemos también de Mi Vacuna, cómo nos ha ido en las consultas estos días, cómo hemos podido testear la capacidad de enfrentar amenazas de ciberseguridad y hablemos también sobre indicadores principales del comportamiento de la pandemia en algunas ciudades del país. Así que antes de darle la palabra, ministro Fernando, yo quiero que los colombianos en sus casas puedan ver en qué consisten estos 37 centros de acopio que tiene nuestro Ministerio de Salud para el éxito del programa de vacunación frente al COVID-19. Colombia cuenta con centros de acopio para el almacenamiento y conservación de la vacuna contra el COVID-19, en los cuales se garantizará la ultracongelación en los puntos que se requieran, de acuerdo con las vacunas disponibles en el país para lograr su distribución y vacunación. El país cuenta con 3.617 refrigeradores y 37 centros de acopio, lo que le permite garantizar que desde el almacén nacional ubicado en la zona franca de Bogotá podrán salir las vacunas a cualquier región. En esta tarea será clave la articulación de las acciones de todos los actores de cara a fortalecer la custodia y seguridad de la vacuna durante el traslado a los centros de acopio e IPS y el desarrollo de las estrategias y tácticas de vacunación local. Sí, señor presidente y colombianos, efectivamente el Ministerio de Salud del Gobierno Nacional cuenta con una capacidad instalada amplia para la recepción de vacunas. Tenemos también adicionalmente 37 centros en todo el país, gestionados por los entes territoriales, con una capacidad de 3.617 refrigeradores y en ese momento tenemos una disponibilidad de cerca de 20 ultracongeladores ya ubicados en los diferentes centros de distribución. Eso nos da la capacidad y la confianza para poder acceder a las mejores condiciones para el mantenimiento de la vacuna, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Pero toquemos también el tema de Mi Vacuna. ¿Cómo nos fue con el registro? Estábamos el viernes, usted y yo, en la Universidad de Cartagena. Las primeras horas habíamos superado las 400.000 consultas. Tengo entendido que ya superamos el 1.000.000 de consultas también. Así que me gustaría de pronto que usted le cuente a los colombianos cómo nos ha ido en este proceso y algo que también ha sido muy importante, la auditoría de ciberseguridad para garantizar no solamente la protección de los datos, sino también para protegernos frente a cualquier ataque masivo. Sí, señor presidente. De hecho, tenemos el viernes se liberó el aplicativo de Mi Vacuna con la información para la población de 80 años y más. Y en esta población que estaba precargada ahí, se dio la posibilidad de la postulación. Presidente, a la mañana de hoy, a las 7 de la mañana, llevábamos 1.448.080 consultas y 43.850 postulaciones. Es importante tener en cuenta que esas postulaciones son el 77% de los casos ya estaban incluidos dentro de la base de datos, de manera que se hizo un arreglo para que solo se pudiera postular las personas que efectivamente las cédulas que no estuvieran incluidas dentro de la base de datos que entregamos al país, lo cual va a facilitar mucho más el proceso. Como decíamos los colombianos, solamente mayores de 80 años están incluidos en este momento y es importante que todos estemos pendientes de seguir asegurándonos de que nuestros padres, nuestros abuelos, las personas que viven con nosotros o aquellos que conozcamos
estén incluidos, es muy fácil verificar los datos de la cédula, el nombre, y con esto podemos saber si la persona está incluida dentro del tema Mi Vacuna. El acceso es muy fácil, se accede en la página web del Ministerio de Salud, allá hay un portal y a través de ella se entra directamente a Mi Vacuna. Para ilustración de todos, Mi Vacuna ha sido alimentada con datos de cerca de 18 fuentes diferentes. Los datos de la Registraduría Nacional de la Nación, los datos del aplicativo RUAF, que es la base de afiliación de la Seguridad Social del Ministerio de Salud, datos de las fuerzas militares, de los maestros, de diferentes bases de datos, de regímenes especiales que permiten todos integrados. Se hizo un trabajo durante meses para poder integrar esta información y esa es la información que se encuentra disponible. Entonces ha reportado uno que otro caso, presidente, de personas que aparecen y son fallecidas. Eso tiene una explicación. La base de datos de RUAF solo está vigente desde el año 2007. Para los años anteriores solo aparece la base de la registraduría. En el caso que una persona hubiese fallecido y no hubiera sido reportada por alguna razón, es posible que esa persona aparezca registrada en la base de datos, pero son casos que han sido absolutamente incidentales. Y le estamos haciendo toda una auditoría de ciberseguridad. La primera decisión es que no se puede consultar desde el exterior por puras estrategias para la protección de los datos. Una persona en el exterior puede pedirle a alguien en Colombia que le ayude haciendo la consulta, pero eso nos evita una cantidad de posibilidades de ataques a la aplicación y al portal de Mi Vacuna. Tenemos varias entidades que están, varios mecanismos de auditoría de ciberseguridad, con el Grupo de Respuesta a Incidencias Cibernéticas, el Comando Conjunto Cibernético, el Centro de Capacidades de Ciberseguridad y el Departamento Nacional de Inteligencia. Señor Presidente, eso ha sido una prueba muy importante en la que la aplicación, el portal se ha mantenido, ha tenido la capacidad de soportar todas las consultas, la avalancha de consultas que hemos tenido, y esperamos en el día de mañana publicar también la base de datos de los trabajadores de salud de primera línea, que también por esto consolidamos totalmente lo que sería la etapa 1 de la fase 1 de la población sujeto de vacunación en el Plan Nacional de Vacunación. Tenemos un video, presidente. Sí, yo sobre el video, ministro Fernando, también quería ponerlo en este contexto. Hemos tenido muchas preguntas de personas que nos siguen manifestando la inquietud de por qué estamos empezando con mayores de 80, mayores de 70, mayores de 60 años, y yo creo que es importante volver a dar el mensaje, porque ahí se concentra más del 54% de las personas que han fallecido por COVID-19. Mayores de 70 son cerca del 54%, y mayores de 60, dice, entre 60 y 70 son alrededor de otro 26%. Es decir, si a este sector nosotros avanzamos rápidamente con la vacunación, nosotros vamos a decirle a ese sector que estamos reduciendo sustancialmente la letalidad y estamos protegiendo a la población más vulnerable. Y en la comparación con los jóvenes, quienes han estado en esos estudios epidemiológicos, ministro Fernando, y creo que usted también sabe esta cifra, la probabilidad de morir de una persona mayor de 70 años por esta enfermedad versus la población joven es más de 600 veces. Entonces, atender a este sector nos permite a nosotros ser muy claros en la eficacia del plan de vacunación. Por eso quiero que todos ustedes en su casa vean nuevamente este mensaje de por qué tenemos esta distribución hacia la población de mayor riesgo cuando estamos hablando del Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 diseñado por el Gobierno Nacional cuenta con criterios fundamentales que delimitan su ejecución: la posición de vulnerabilidad dentro de grupos de especial protección, el rol del personal de la salud en la lucha contra la pandemia y el nivel de exposición de ciertos grupos sociales y la necesidad de garantizar la continuidad de ciertos servicios indispensables. Los adultos mayores de 60 años están incluidos en las etapas 1 y 2, dado que, de acuerdo con la evidencia disponible, corresponde al grupo poblacional más vulnerable frente al COVID-19, por los altos índices de mortalidad y efectos graves sobre la salud de los pacientes infectados.
Según estudios recientes, en comparación con los adultos jóvenes de 18 a 29 años, los adultos mayores tienen una probabilidad de morir por COVID-19 630 veces más alta. Y, según cifras del DANE, entre marzo y octubre de 2020, el 27,3% de las defunciones confirmadas por COVID-19 se concentra en personas de 80 años y más. Es por eso que junto con los trabajadores de la salud, quienes protegen y cuidan de todos los colombianos y están expuestos constantemente al virus, los adultos mayores configuran la población priorizada dentro del Plan Nacional de Vacunación, aplicando el criterio de vulnerabilidad y la protección del derecho a la vida y a la dignidad humana. Presidenta, respecto a este video es muy importante que los colombianos tengan en claro que la vacuna es buena para prevenir el contagio, pero es mucho mejor para evitar la enfermedad severa. Y esa enfermedad severa a quienes afectan es a la población de mayor edad. Por lo tanto, es fundamental que se afecte a este tipo de población y que sean los primeros dentro de nuestra priorización. En el balance por ciudad, señor presidente, hemos visto que en los últimos días ha venido bajando de manera importante los números de contagios. Pasamos de números de encima de los 12.000, 13.000 casos día en el reporte diario que hacemos a 6.000, hoy a algo más de 4.000, y eso indica que efectivamente en el país hemos venido bajando el contagio. El número de fallecidos también ha venido bajando de una manera mucho más lenta y esto se verá reflejado a lo largo de las siguientes semanas, lo cual nos indica que probablemente estemos en un momento de baja de este segundo pico epidémico en Colombia. ¿Cómo se manifiesta además esto por ciudad por ciudad? Yo tengo unas gráficas que quisiera mostrar en las cuales está, por ejemplo, en Colombia, el 30 de diciembre teníamos 34% de disponibilidad de camas de cuidado intensivo, el 20 de enero bajamos al 25% y el 7 de febrero otra vez estamos en el 37%. En la siguiente gráfica mostramos Bogotá, que el 30 de diciembre tenía una disponibilidad de UCI del 18%, el 20 de enero del 6%, estuvimos muy al límite, pero ya para el 7 de febrero estamos con un 28% de disponibilidad de camas de cuidado intensivo. Bogotá, el pico de Bogotá fue en diciembre y este pico, como hemos evidenciado, afectó especialmente a las personas adulto mayor. En Antioquia, el 30 de diciembre, al finalizar el año, teníamos un 21% de disponibilidad de camas de cuidado intensivo, el 20 de enero solamente teníamos un 11% y el 7 de febrero ya pasamos a un 26% de disponibilidad. En Antioquia y en el Medellín y en el Cali hay un aumento de uso de eventos no COVID también que ha venido concurrente con la ampliación de la disponibilidad. En el Valle del Cauca, el 30 de diciembre teníamos un 21% de disponibilidad de cuidado intensivo, el 20 de enero el 11% y en este momento el 7 de febrero encontramos otra subiendo, estamos en el 18%. En Nariño, que es un departamento que tuvo una afectación importante, a final del año teníamos 25%, 20 de enero 7% y 7 de febrero 20%. Y Cauca, la cifra es 46% a final de diciembre, el 20 de enero solamente teníamos el 8% y el 7 de febrero el 21%. Todo este comportamiento de estas ciudades, con el que prácticamente se repitió en mayor y menor intensidad en las diversas ciudades, nos indica que efectivamente, como lección para nosotros y para todos los colombianos, las festividades de diciembre fueron una causa fundamental en la aparición de este pico epidémico. Y el contagio fue sobre todo un contagio al interior de las viviendas, en las casas, donde desafortunadamente afectamos principalmente a nuestros adultos mayores. Gracias, ministro Fernando. Y bueno, hablemos de las preguntas de los ciudadanos. Tenemos una tanda importante. La vamos contestando entre usted y yo, si le parece. Veamos la primera. Buenas tardes, soy Diego Acero y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo garantizarán que inescrupulosos se salten el puesto de la fila para la vacunación? Esa es una buena pregunta. Yo creo que lo primero que hay que decir es que el mejor mecanismo es que tenemos ya la distribución por grupos de edades.
¿A quiénes les corresponde en esta primera? Cuando hablamos de fases, estamos hablando de la etapa 1 de la fase 1, primera línea de atención en salud y personas mayores de 80 años. Estamos hablando también de la fase 1, etapa 2, personas entre 70 y 80, 60 y 70 años que tengan también preexistencias y por supuesto están dentro de ese grupo etario, y también segunda y tercera línea en lo que tiene que ver con la atención del COVID-19. Y así nos vamos moviendo hacia profesiones, actividades, fuerza pública, magisterio, policía judicial. También estamos llegando a otros sectores que son menores de 60 años con preexistencias y comorbilidades, y vamos acercándonos a la etapa 5, que ya son las personas entre 16 y 59 años que no tienen ninguna preexistencia. Hoy en día, gracias a esa base de datos y a esa descripción y al plan, lo que buscamos es justamente que nadie se salte la fila. Y claro, hay un mensaje también importante, y es que la red del sistema de salud está en la obligación de cumplir a cabalidad con el Plan Nacional de Vacunación. No sé, Fernando, si quisiera agregar algo más. Dos mecanismos fundamentales. Primero, la base es única nacional, está claramente controlada, trazada y auditada por el Ministerio de Salud. Obviamente la ejecutan la vacunación EPS e IPS, los entes territoriales entran, pero el tener una base única nacional donde podemos visualizar el correcto uso de la vacuna es fundamental. Y el segundo, la mesa de trabajo que hay en Procuraduría, Contraloría, organismos de control, merita que si hay cualquier intento de corrupción, vamos a tener acciones muy importantes, según lo han dicho estos entes de control. Pero además, el mismo Código Penal es muy claro que cuando se trata de atender una epidemia o una pandemia, quien no acate las normas para contenerla tendrá una sanción severa, no solamente desde el punto de vista de sanción penal, carcelaria y intramural, sino también multa. Así que sobre eso seremos implacables ante cualquier hecho de corrupción. Veamos la segunda pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Karen Roa y mi pregunta es si se plantea en un futuro en el plan de vacunación vacunar a jóvenes y niños. Qué buena pregunta la que nos hace Karen, ministro Fernando, porque claramente hoy no hay evidencia sobre la aplicación efectiva de la vacuna en menores de 16 años. También es cierto que es posible, porque ya se están haciendo estudios en varios países, que en unos meses o semanas se llegue a la conclusión de que sí es efectiva y que sí se puede. Mientras nosotros no tengamos esa evidencia, nosotros seguimos aplicando la vacuna a personas de 16 años en adelante. Si la evidencia nos sugiere algo distinto, por supuesto estaremos obrando como lo hemos hecho a lo largo de la pandemia con la ciencia, y el mismo caso aplica para las mujeres embarazadas. Ministro Fernando, ¿alguna otra cosa? Solamente que ya se están adelantando algunos análisis sobre los efectos adversos en niños, y esto seguramente nos llevará a que en los próximos meses haya que tomar una decisión al respecto, no solo en Colombia, sino de los diferentes países del mundo. Veamos qué otra pregunta tenemos. Buenas tardes, mi nombre es Mariluz Mestizo y tengo esta inquietud. ¿Confían en que el plan masivo de vacunación terminará en el 2021? ¿Estamos preparados? La pregunta, Mariluz, ¿estamos preparados? Sí, logísticamente, capital humano, el equipo científico, la red con las EPS, IPS, secretarías está montada. El Plan Nacional de Vacunación está diseñado para vacunar 35 millones de colombianos en el año 2021. Obviamente, siempre en estas circunstancias tendremos que enfrentar retos, adversidades, complejidades, pero nuestra meta es cumplir la vacunación de esos 35 millones de colombianos, y sí estamos preparados para avanzar en esa dirección. Ministro Fernando. Mariluz, lograr este propósito nacional depende de la disponibilidad de vacunas, la inversión que ya ha hecho el gobierno, la capacidad del sistema de salud que hemos estado trabajando durante todos estos meses, y un tema muy importante, la participación masiva y confianza de los colombianos. Estos tres elementos son esenciales para lograr cumplir esta meta. No es solo tener las vacunas, es tener la posibilidad de que todos trabajemos juntos para tener un plan de vacunación completo en el 2021. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Marisabel Acosta. Quisiera saber si el primer vacunado en Colombia va a ser el señor presidente. Gracias, buena tarde.
María Isabel, vea, yo le contesto, ¿voy a ser el primer vacunado en Colombia? La respuesta es no, no voy a ser el primer vacunado en Colombia. Se ha diseñado un plan nacional de vacunación. Nosotros queremos que el plan empiece de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Salud. Yo le quiero confesar desde mi corazón, lo que yo le he dicho al ministro Fernando Ruiz es que yo quiero aplicarme la vacuna cuando me corresponda el turno. El ministro que está aquí, que ahora lo vamos a escuchar, él sugiere que primero le demos un mensaje al pueblo colombiano de confianza en la vacuna y él me ha dicho, sea usted también de los primeros para dar un mensaje al país, que esté en el primer grupo y que usted también le muestre a los colombianos que pueden estar tranquilos. Yo le he dicho, ministro, si eso ayuda, estoy listo a contribuir. Pero adicionalmente, el ministro me ha dicho con mucha claridad que hay otro elemento, y es que a raíz de la situación que vivimos tan dolorosa con la pérdida del ministro Carlos Holmes Trujillo, dado el nivel de interacción y la capacidad que necesitamos de desplazarnos en el territorio, me ha dicho que por seguridad yo debería también estar en el primer grupo. La verdad es que no hemos llegado todavía a un acuerdo, ministro Fernando, usted y yo le he dicho que yo quiero respetar mi turno, pero entiendo que usted tiene la recomendación del médico y lo que siempre nos dicen es que hay que hacerle caso al médico. Así que explíquele usted a los colombianos cuáles son sus argumentos también. Esa recomendación es importante, señor presidente. Los colombianos necesitamos consolidar confianza en esta vacuna y ver a nuestro presidente, la primera autoridad, el primer ciudadano del país, aplicándosela. Indudablemente nos va a dar la tranquilidad de que esa vacuna es segura, eficaz y que todos deben participar en el proceso de vacunación. Y el primer vacunado no lo conocemos, señor presidente. Seguramente en alguna institución de salud surgirá alguien que será la primera persona que probablemente ni nosotros seleccionaremos. Muchas gracias, ministro Fernando. Bueno, ese es un tema que seguiremos nosotros conversando. Veamos qué otra pregunta tenemos. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Sánchez y quisiera preguntar, ¿qué quiere decir la seguridad y la eficacia de una vacuna? Fernando, importante. Hay muchas formas de explicar esto, pero la capacidad de ponerlo en términos médicos es bien relevante, porque cuando se habla de eficacia es cómo se comporta la vacuna frente al virus y qué evidencia científica tenemos hoy, y yo creo que también hay que reconocer que en menos de un año haber logrado este paso de la ciencia es realmente asombroso. Sí, presidente, eficacia indica cuál es la capacidad de la vacuna para reducir el contagio o para contener la posibilidad de enfermar por el virus. Cuando uno dice eficacia del 90%, quiere decir que si se aplicara la vacuna a 100 personas, en 90 personas no habría contagio o la enfermedad se manifestaría de una manera no severa. Ese es el término que se llama eficacia de una vacuna. El término seguridad indica que produce el menor número y tipo de eventos adversos posibles. Siempre cualquier vacuna produce un evento, algunas reacciones locales, enrojecimiento en el hombro, en el lugar que se aplicó, puede producir algo de dolor, algo de fiebre, pero eventos adversos mayores es lo que se busca durante todo el proceso de los ensayos clínicos, y eso es lo que significa que una vacuna sea segura. Gracias, ministro. Ahora también nos acompaña en Prevención y Acción la doctora Marcela Fama. Doctora Marcela, usted nos ha acompañado en varias ocasiones. Usted es la presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Usted ha venido conociendo el plan ampliado de inmunización y usted también ha dado comentarios que son muy pertinentes para darle confianza al pueblo colombiano. Así que me gustaría una vez más invitarla a que usted se dirija a las familias colombianas como médica, como conocedora de estas materias, y por qué debemos tener esa gran confianza en todo el territorio nacional. Sí, buenas tardes, señor presidente, señor ministro, colombianos. Gracias por la invitación y realmente para mí siempre es un gusto acompañarlos y más para hablar de este tema que nos apasiona a los médicos y más a los pediatras, como es el tema de vacunación. Realmente el plan ampliado de inmunizaciones en Colombia ha sido una prioridad para Colombia en los últimos 40 años y es por esto que se ha ido fortaleciendo a lo largo de este tiempo. Responde pues a un trabajo en conjunto, coordinación a nivel interinstitucional, alianzas estratégicas. Se ha trabajado en el mejoramiento de la cadena logística y de la red de frío tan importante para estos momentos,
¿Para qué? Para garantizar esta adecuada conservación, almacenamiento y distribución de los biológicos en todo el territorio nacional y así lograr obtener un PAI que responda a las necesidades de vacunación de la población colombiana. Es así como el PAI en nuestro país cuenta con 21 vacunas para 26 enfermedades, próximamente 22 vacunas para 27 enfermedades. Y bueno, también se ha trabajado en cuanto a la capacitación de los vacunadores y el talento humano en salud para tener las herramientas necesarias y un insumo para cumplir con unos estándares de calidad adecuados para la prestación de este servicio. Entonces, confiamos que Colombia tiene un programa de vacunación que es fortalecido, con una cadena de frío fortalecida y con un personal humano cualificado para lograr el cumplimiento de las metas propuestas. Ahora, sí tenemos un gran reto y es poder dar cumplimiento a este Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 como una medida importante para acabar la pandemia. Ahora, vacunar 35 millones de colombianos es una tarea gigantesca y nos compete a todos. Cada uno debe aportar desde su posición. En mi caso, por ejemplo, como madre, como pediatra que hago parte del talento humano en salud, me debo vacunar para protegerme a mí, a mi familia, a mis pacientes y sus familias y a la comunidad en general. Es por eso que decimos sí a la vacuna contra el COVID-19. Desde la Sociedad Colombiana de Pediatría recomendamos y decimos sí a la vacunación contra el COVID-19 y recomendamos acatar de manera positiva y proactiva este Plan Nacional de Vacunación. Es una responsabilidad realmente personal y social con la cual, entre todos, sumando esfuerzos, podemos contribuir a solventar esta crisis que no solamente es de salud pública, sino social. Entonces, ante este desafío que vive el país en materia de vacunación contra el coronavirus, podemos decir que estamos atentos, expectantes y con una experiencia acumulada dentro del plan ampliado de inmunizaciones y el sistema de vacunación en nuestro país, el cual nos permitirá responder de una manera adecuada. Muchísimas gracias, doctora Marcela, además por ese testimonio y por acompañarnos en todo este ejercicio de diseño e implementación de este programa de vacunación frente al COVID-19. Y yo quiero también compartirle a las familias colombianas hoy este trabajo que se viene adelantando por parte de las autoridades sanitarias en los estudios de inmunización, que nos da información y capacidad de análisis sobre la efectividad y la manera que queremos conducir exitosamente el Plan Nacional de Vacunación. Veamos este testimonio. Según los estudios, la inmunidad que proveen las vacunas de 2 dosis se empiezan a evidenciar aproximadamente 2 semanas después de aplicada la primera, pero es con la segunda que se consigue una respuesta inmune significativa. Esto hace que sea necesario la aplicación de ambas cuando corresponda para conseguir un efecto. Aún no es claro cuánto tiempo dura la inmunidad y la protección contra la enfermedad una vez sea vacunada la población. Es un tema que se encuentra en estudio. Adicionalmente, los análisis han corroborado que existe una protección contra la severidad de la infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, aún no hay evidencia concluyente sobre si estas pueden evitar la propagación del virus en las personas ya vacunadas. Es por eso que la disciplina social como el uso de tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento físico, así como evitar aglomeraciones, debe mantenerse aún en las personas ya vacunadas para proteger del contagio colectivo. Ahora, también es importante el testimonio desde las regiones. Hoy está con nosotros el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, porque Sucre fue el lugar donde se adelantaron pilotos relacionados también con la vacunación de cara al proceso que empezará el próximo 20 de febrero. El gobernador Héctor Olimpo Espinosa está acompañado también por el doctor Andrés Gómez, alcalde de Sincelejo. Y mi primera pregunta para usted, gobernador, lecciones que dejó el simulacro y el fortalecimiento de la preparación de cara al programa de vacunación y también cómo sigue avanzando Sucre en el manejo de la pandemia. Presidente, muchas gracias. Presidente, muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos un balance muy positivo. Fuimos el primer departamento que tuvo la posibilidad de hacer la verificación de toda la ruta de vacunación con la compañía directa del señor ministro, de todo el equipo del Ministerio de Salud y también de la Superintendencia Nacional de Salud. Tenemos una estrategia que es la estrategia Unidos por Sucre, que ha sido la clave en el manejo de la pandemia.
todos trabajando como si fuéramos uno. Las 10 EPS que tienen presencia en el departamento trabajando como si fueran una sola. En esa estrategia Unidos por Sucre nos hemos montado también para el plan de vacunación. Tenemos el reto de vacunar 634.000 personas de las 950.000 personas que hay en el departamento. En esta primera etapa, en la ciudad de Sincelejo, vamos a vacunar casi 4.000 personas que están en la primera línea de atención, profesionales del sector salud, y aproximadamente 6.700 adultos mayores que están mediante el mecanismo extramural y 4.514 que están en el mecanismo intramural. El mecanismo intramural es la habilitación que tenemos con nuestras IPS para hacer la vacunación. Y el extramural es la estrategia que tenemos manzana a manzana, con los líderes comunitarios, con las EPS, con la fuerza pública, con ambulancias medicalizadas, con ambulancias de transporte básico, haciendo la búsqueda activa manzana a manzana de esos adultos mayores a los cuales tenemos que llegarles. Tenemos 23 equipos, presidente, 23 equipos que suman 92 personas y tenemos 324 personas ya entrenadas en el departamento. Garantizada toda la cadena de frío, con los termos, con los cuartos fríos, con los centros de acopio. Tenemos muy buena capacidad de nuestro sector salud y lo más importante, todos muy bien articulados, con los alcaldes, principalmente con el señor alcalde de Sincelejo y con el Ministerio de Salud. Logramos verificar que estén contratados todos los equipos de vacunación en los 26 municipios del departamento. Y hoy iniciamos la campaña Sí le pongo el brazo. La campaña Sí le pongo el brazo tiene como lema a una vacuna de distancia. Lo que busca es llegarle a todos los sucreños. Una campaña conjunta con la GPS y con la alcaldía de Sincelejo para que todos tengan confianza en la vacuna, que sepan que la vacuna es 100% segura, que actualicen sus datos en la GPS para poder llegar con mayor oportunidad. Y si bien vamos a tener la capacidad, óigase bien, la capacidad de hacer en esta etapa inicial 500 vacunas diarias intramural, tenemos que ser capaces de llegar a todos los rincones de nuestro departamento y para eso esta campaña Yo Sí le pongo el brazo ha sido determinante. Finalmente, presidente, quiero ratificarle nuestro compromiso con usted, con el gobierno, con el Ministerio de Salud. Hemos seguido con rigor sus instrucciones. Hemos capacitado a todo nuestro personal de la Secretaría de Salud Departamental y de la Secretaría de Salud Municipales. Todas las EPS trabajando como si fueran una, demostrando que trabajando unidos somos capaces de tener éxito. Y no vamos a ser inferiores a este reto que se nos pone de ser pilotos en el tema de vacunación en Colombia. Muchas gracias por la confianza. Muchísimas gracias, gobernador. También está con nosotros el alcalde de Sincelejo, doctor Gómez. La misma pregunta, simulacro, les fue muy bien, preparación, control de la pandemia y reactivación segura. Gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor ministro, por tener en cuenta la ciudad de Sincelejo y el departamento de Sucre para este programa piloto de vacunación. Realmente para nosotros habernos dado este respaldo es muy importante, dadas las condiciones y el buen trabajo que hemos realizado con todas las estrategias PRAS de la mano con la gobernación del departamento de Sucre a través de su Secretaría Departamental de Salud y nuestra Secretaría de Salud, al igual que todo el equipo que conformamos con la estrategia Unidos por Sucre, que también demanda el apoyo de los 10 EPS que están en la ciudad de Sincelejo. Con ellas ya hicimos todas las pruebas, ya tenemos la ruta de vacunación que es a través de nuestra IPS 20 de enero, a través de ella inicia la vacunación de estos cerca de 15.000 vacunas que van a llegar y que van a ser precisamente, como decía nuestro gobernador, para la población de primero el personal médico y personal que está en la primera línea de batalla, todo el personal de salud, y también a esa población que tenemos, que es nuestra población con mayor riesgo, que es la población de 80 en adelante. Presidente, hemos hecho responsablemente todo, nos hemos preparado, tenemos, bien lo decía el gobernador, nuestra red de frío, nuestro personal idóneo preparado y estamos a la espera de que lleguen las vacunas para empezar este gran trabajo por el departamento de Sucre y por supuesto especialmente nuestra ciudad.
También hemos hecho la tarea conscientemente en materia de reactivación económica y puedo decirle hoy que gracias al convenio que tenemos con Bancoldes hemos logrado ya la meta de entregar entre créditos y microcréditos a más de 4.000 millones de pesos que hemos entregado, una suma supremamente importante, señor presidente. Eso demanda que, gracias a nuestra Secretaría de Desarrollo Económico, hemos logrado reactivar más de 3.200 empresas y son más de 33.000 empleos que tenemos hoy rescatados y vamos a seguir trabajando en ese sentido de la mano de la reactivación económica que usted viene pregonando y trabajando desde el gobierno nacional. Muchísimas gracias, gobernador y alcalde. Y gobernador, una pregunta rápida para usted también. Es lo que tiene que ver con el programa también de reactivación segura en la región de La Mojana y por supuesto en el Golfo de Morrosquillo, en la zona costanera donde hemos estado trabajando. 30 segundos le pido, por favor, porque estamos contra el tiempo. Presidente, la garantía de cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad en el sector turismo, el apoyo a los empresarios del sector turismo en el Golfo de Morrosquillo, las garantías para la comercialización de todos los productos agrícolas de la región de La Mojana, que se ha visto reforzada con ocasión de la pandemia, que nos ha implicado garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en la región. Realmente nos ha permitido poder llegar a tiempo y que estos sectores tengan la posibilidad de desarrollar sus actividades en condiciones parecidas a las de la normalidad. Gracias, gobernador, y estaremos comunicándonos con usted también y con el doctor Andrés. Yo quiero también informarle a los colombianos que hoy en la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados compartimos una decisión. En Colombia tenemos alrededor de 1.800.000 migrantes venezolanos en territorio colombiano, de los cuales cerca de 900.000, 890.000 están regularizados, pero tenemos casi 1 millón que no lo están. Están en nuestro país, están en las calles, pero no sabemos dónde están, cómo se llaman, no sabemos cuáles son sus condiciones socioeconómicas. Y claramente, el poder tener un estatus migratorio de protección que sea temporal, pero que permita que ellos se registren, que tengamos su huella, que tengamos su identificación biométrica, que tengamos su nombre, sus apellidos, todos los detalles, su situación socioeconómica, nos permite ser más eficaz en la política, no solamente pública de nuestro país, en la política social, sino también algo muy importante, en la política de salud y mucho más en el marco de esta pandemia. Por eso hoy lanzamos la creación del Estatuto de Protección Temporal que cobijará a estas personas que tienen que regularizarse, tienen que ir y presentarse, y hay un periodo de un poco más de 1 año para que lo puedan hacer, de tal manera que queden debidamente registrados, tengan esa acreditación y además con eso también evitamos situaciones de corrupción donde hemos visto que muchas personas irregulares aparecen avivatos con carteles de criminalidad para ir a tramitar cédulas de manera fraudulenta. Eso también contiene esa situación y tiene también una implicación favorable desde el punto de vista de seguridad nacional, porque al tener los registros, si hay alguien que esté violando la ley, no solamente se aplica con contundencia, sino que tenemos toda la legitimidad, la información para aplicarla oportunamente. Pero también lo más importante, la política social. El darle a estas personas que ya están en nuestro país esa regularización nos permite también movilizar recursos de la cooperación internacional para atenderlos y brindarles oportunidades. Esta es una decisión de Estado, es una decisión de fraternidad, pero es una decisión bien pensada que tiene toda la estructura administrativa y que nos permite unir protocolos, registros de migrantes, biometría, tecnología y algo fundamental, unir la respuesta integral del Estado. Esta ha sido una decisión que la ha acompañado la Unión Europea, los Estados Unidos de Norteamérica, la ha acompañado las Naciones Unidas y esperamos con esto que Colombia sea un referente para el mundo. La invitación que hacemos a otros países de América Latina y del mundo es que frente a esta crisis migratoria, que es la más fuerte que ha vivido América Latina en su historia, podamos tener también esta situación replicándose en el continente. Solidaridad, fraternidad, pero con una política migratoria coherente. Con esto quiero explicarles a ustedes en qué consiste el Estatuto de Protección Temporal y los dejo después con un mensaje de despedida para el día de hoy de autoprotección. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Los invito a ver en qué consiste este Estatuto de Protección Temporal.
¿Qué es el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos? Un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados que el gobierno ha decidido implementar para ofrecer resguardo a las personas que huyen de su país de origen y que se encuentran en alta condición de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la realidad migratoria. Pues hoy Colombia ya registra 1.729.000 migrantes venezolanos, de los cuales más de 966.000 se encuentran en condición irregular. ¿Cómo se llevará a cabo la implementación del proyecto? Se implementará en 2 fases. Fase 1. Se creará el Registro Único de Migrantes Venezolanos, a través del cual se obtendrá información para su identificación y caracterización. Todo el trámite se realizará de forma virtual. Fase 2. Expedición del permiso por protección temporal. ¿Cómo funcionará el estatuto? Los migrantes venezolanos que se acojan a la medida entrarán en un trámite que busca estimular el tránsito de un régimen de protección temporal a un régimen ordinario, de tal manera que en una vigencia de 10 años, los postulados podrán adquirir una visa de residentes, lo que permitirá la integración de la población a la vida productiva del país a partir de su regularización. ¿Quiénes podrán acceder? Estará dirigido a aquellos migrantes venezolanos que se encuentren en Colombia de manera regular, bien sea porque son beneficiarios de un permiso de ingreso y permanencia, porque realizaron una prórroga de permanencia o porque cuentan con un permiso especial de permanencia. Además, se beneficiarán a quienes sean solicitantes de refugio o quienes estén tramitando una visa ante la Cancillería. Frente a los irregulares, podrán beneficiarse aquellas personas en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en Colombia antes de la entrada en vigencia de la medida. Importante recordar que con la entrada de este proyecto no se expedirá ni prorrogará ningún permiso especial de permanencia, y aquellos que se encuentren vigentes harán tránsito al permiso por protección temporal en cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente estatuto. El COVID pone en riesgo la vida. Prevenir más contagios es nuestro compromiso. Estemos alerta a los síntomas y cumplamos los protocolos. Si sospechas de estar contagiado, evita el contacto con el núcleo familiar y mantén el aislamiento. Usar correctamente el tapabocas ayuda a prevenir nuevos casos. Evitemos complicaciones y reduzcamos los contagios.